Estamos para ver si podemos compartir pantalla. Bueno, muy bien. Ahí, así. Sí, se están viendo los que tienen, que compartimos, ¿sí están viendo la presentación? Sí, señora. Sí, sí la bien. veo. Sales un cuadro gris. Vea, no, ya estamos. Sí, yo sí veo la imagen. Sí, ahí está bien. Bueno, entonces, bueno, muy bien, vamos a correr un poquito esto para que me deje. Ok, entonces, bueno, esta noche queremos iniciar, primeramente, estamos en las manos del Padre, ponerle esta nueva etapa que comenzamos, un poco más maduros, ya con el entendimiento alumbrado de algunas cosas que Dios ha querido mostrarnos durante el año 2020. Fue un gran año de crecimiento donde hubo muchas cosas que aprendimos acerca de varios temas que pudieron permitir que tuviésemos esa maduración. Quisimos con Sarita y Juan iniciar el año hablando de nuestra propia iglesia. Es bueno ir descubriendo dónde estamos y lo que hacemos. A veces de pronto no es muy claro y es importante. Por eso Juan introdujo este tema en el dominical y habló de varios aspectos que se deben tener en cuenta. Lo que quiero hoy es puntualizar, entonces, para que nosotros vayamos teniendo más claridad acerca de la iglesia a la cual pertenecemos. Juan hablaba de una iglesia invisible. Nosotros en estos tiempos hemos de entender esto que el Padre quiere decirnos. Nosotros somos una iglesia que pertenecemos al cuerpo de Cristo, con unas promesas muy específicas que ya en otras ocasiones hemos trabajado. Nuestra promesa básicamente está en los lugares celestiales donde nosotros pertenecemos. Son promesas que se dieron desde antes de la fundación del mundo y que nosotros en estos tiempos tenemos la maravillosa oportunidad de conocerlas. Entonces, también es una iglesia que es llamada del Gran Misterio, puesto que fue un secreto que Dios tuvo guardado y que a su tiempo se lo reveló al apóstol Pablo. Entonces, por eso somos la iglesia del cuerpo de Cristo, del gran misterio. Y una de sus características muy importante para que lo vayamos entendiendo es que es una iglesia que nosotros la llamamos invisible y tiene varias razones, porque la vamos a leer acá, como dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ese ser invisible es precisamente porque nosotros no estamos sujetos a nada físico, sino única y exclusivamente a asuntos altos que están por encima. De hecho, si nosotros miramos hoy nuestra vida, lo que tenemos dentro, Cristo, fue algo que Dios prometió desde antes de la fundación del mundo y hoy lo tenemos. Es decir, que esa promesa es como si hubiese pasado por encima, ¿sí?, de todas las cosas terrenales. Entonces, las cosas que están dispuestas para nosotros no se ven, ¿sí? Por lo tanto, esas bendiciones espirituales tienen que ser invisibles. Y esto hace que nosotros podamos pensar que no son necesarias todas estas cosas físicas a las cuales estamos acostumbrados, sino que, como dice acá, esa invisibilidad se refiere a que estamos sentados en los lugares celestiales, conectados única y exclusivamente a la cabeza, que es Cristo. Eso elimina cualquier tipo de jerarquía, elimina cualquier tipo de cosas físicas a las cuales estamos acostumbrados. En el caso nuestro hemos de pensar en esta iglesia como ese cuerpo, ¿sí?, del Señor Jesucristo, ya, y la cabeza que es Cristo. Bien, tenemos entonces otras características de esta iglesia. Su evangelio, es decir, las buenas nuevas que son únicas y exclusivamente para esta iglesia. En Efesios 3:8, fijémonos que muchas de las cosas que vamos a ver están dirigidas a nosotros en los libros
escritos en prisión. En Efesios 3:8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese es nuestro evangelio, es lo que está dirigido a nosotros, las inescrutables riquezas de Cristo. Quise aquí comparar este evangelio con los evangelios del resto de la palabra de Dios. Acordémonos que nosotros somos una esfera que no estábamos prometidos, que no estábamos registrados, sino hasta cuando Dios quiso mostrarle a Pablo. Si miramos en el Antiguo Testamento, en la administración de Cristo o en la administración de Hechos, el evangelio que ellos tenían era el del reino, ¿sí? En 2 Crónicas 13:5 dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? En los evangelios, en Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y en los Hechos, en un versículo dice, Pablo, bueno, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Antes de que Pablo fuese llamado a los gentiles, él predicaba el evangelio del reino. Y luego, como dice acá en Efesios 3:8, ya entró a otro grupo a explicar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, nosotros en esta iglesia, miren esa maravilla que tenemos. Tenemos las inescrutables, es algo que hay que ir y buscar riquezas, ¿sí? O sea, nosotros, como nos vamos a dar cuenta, todas nuestras promesas son riquezas. Entonces, a este evangelio lo caracteriza es la riqueza. Y esa palabra riqueza es la palabra griega 41-49, ploutos, llenura, posesiones, abundancia, legado. Y vamos a ver unos usos, fíjense que están en las epístolas dirigidas a nosotros. Efesios 1:8. Esto es lo que contiene el evangelio dirigido a nosotros. Y todo lo que vamos a leer son cosas maravillosas. Alumbrando, Efesios 1:8, los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahí podríamos tener una clase. Nosotros tenemos una esperanza específica, un llamado específico, y tenemos riquezas de la gloria de su herencia. En Efesios 2:7, otro uso de la palabra riquezas, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Si seguimos mirando, aquí uno va a encontrar que todos son riquezas, riquezas, riquezas. Bien, podemos resumir cuáles son algunas de las riquezas de la gloria, es decir, lo que se tiene. Una, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, que esto es algo maravilloso que necesitamos tener todos los días. Suplir todo lo que os falta, pero fíjense que no está dice, hablando de nada terrenal, sino en Cristo Jesús. Acordémonos que nuestras promesas son todas espirituales. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esas son algunas de las riquezas que se nombran ahí
en los versículos. ¿Cuáles son sus propósitos? Alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Dios pretende que nosotros alcancemos todas las riquezas que podamos entender y mostrar en nosotros las riquezas de su gracia. Entonces, todo esto es maravilloso y uno dice, Dios, mejor dicho, aquí nos sobreabundó, quiso llenarnos, ¿sí? O sea, dejarnos un legado impresionante a esta iglesia específicamente. En ningún otro lado habla de estas riquezas en Cristo Jesús. Ahora, vamos a irnos más específicamente. Con cada uno, porque bueno, uno dice para la iglesia, las inescrutables riquezas de Cristo, pero vamos a ir a cada uno de nosotros. ¿Qué hizo Dios con cada uno? Dice en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y sobre esto es que yo quiero centrarme en esta noche. Es muy importante que nosotros ya vayamos entendiendo todo lo que Dios nos ha dado de entendimiento. Desde antes de la caída, allá en la eternidad, Dios quiso, ¿sí?, escogernos. Pero miren el propósito tan especial que Él tenía, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo no lo podemos seguir mirando carnalmente, con ese hombre exterior, porque no de ninguna manera casaría, ¿cierto? O sea, todos nosotros sabemos que no somos ni santos y que mucho menos somos perfectos o sin ningún tipo de mancha. La única manera que Dios puede cumplir esto que Él se propuso en su corazón desde antes de todas las cosas es colocando Cristo dentro. Ahí estamos. Como dice, ¿cómo se haría el hombre santo y sin mancha? Ahora sí lo podemos entender. Colosenses 1:26. El misterio, porque esto era un misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades. Fíjense que esto es algo que le pertenece al plan de redención de todo el universo, ¿sí? Esto había estado oculto, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer otra vez las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es esa riqueza? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí está la respuesta. Nosotros hoy somos la respuesta de eso que Dios se propuso desde antes de la caída, ¿sí? Antes de que algo fuera creado. Él sabía que iba a haber un grupo de hijos que serían santos y sin mancha. Y la forma de hacerlo era colocando Cristo dentro nuestro. Entonces, esto que nosotros estamos viendo pertenece al plan de redención de Dios, a Él, ¿sí? Él, y es lo que yo quiero que esta noche entendamos, es Dios el encargado de revestirnos de Cristo. ¿Por qué? Porque ese era su plan. Entonces es muy importante que entendamos que es Él el que está trabajando en nosotros, ¿sí? Porque a Él le place hacerlo de esa manera. Él quiere la gloria para Él. Nosotros hemos de quitarnos del camino en el sentido en que nosotros pensar que es por nuestra gloria, por nuestras obras, por algo nuestro, que fuimos revestidos de Cristo, ¿sí? Entonces, era el plan que Él tenía y Él lo va a llevar a cabo con quienes deseemos. Entonces, ¿qué pretende Dios al revestirnos de Cristo y convertirnos en hombres santos y sin mancha? Pretende mostrar al hombre, ¿sí?, al creyente, que en él no hay absolutamente nada bueno, porque nosotros no podemos ser de ninguna forma limpios y ser de ninguna forma santos.
¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Ahora sí, venimos nosotros. Es admitir esa debilidad delante de nuestro Padre, esa ruina, ese pecado que hay en ese viejo hombre. Entonces, aquí nos estamos uniendo, ¿sí? Por un lado, los propósitos de Dios desde antes fueron grandes propósitos. ¿Y qué somos nosotros? Somos esas criaturas que Dios espera que tengamos la suficiente humildad para admitir que en nosotros no hay nada, que nosotros nunca podríamos ser santos y sin mancha y no podríamos hacer absolutamente nada. En la medida en que cada hombre va reconociendo, ¿sí?, que es así, Dios lo va revistiendo de este perfecto hombre Cristo. Entonces, si uno ya entiende esto, puede mirar hacia atrás. Ay, que no se haya salido alguien, pero ya escuché. Si uno entiende esto, puede mirar hacia atrás y ahora sí entender algo de las escrituras. ¿Por qué Dios colocó la ley, por ejemplo? ¿Sí están ahí, por favor? ¿Aló? Ah, bueno. Sí, señora. Ah, bueno, Señora. y que como tengo la pantalla, yo no veo quién se sale y quién no, porque después quedo hablando sola. Bueno, entonces, yo aquí no me ven así como hago. Entonces, es importante que ahora sí nosotros podamos mirar las escrituras hacia atrás y entendiendo esa debilidad podamos saber por qué, por ejemplo, Dios coloca la ley, algo tan duro, tan difícil, tan inimaginable de entender, ¿sí? Hay unas cosas de Levítico que uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué va a pasar todo eso tan grave, todas esas pestilencias por no hacer caso? Bueno, y lo que realmente Dios quiere mostrarle al hombre es que él no puede, ¿sí? No puede de ninguna manera cumplir la ley. Que la única forma en que él puede acceder a alcanzar esa ley es revestido de Cristo, no más. Si hoy estamos revestidos de Cristo, yo puedo poner a Dios primero, amarlo sobre todas las cosas. Puedo también amar al prójimo como a mí mismo, pero solo si estoy revestido de Cristo. De resto, no es posible. ¿Por qué? Porque ningún hombre pudo, ¿sí? Eso quedó demostrado. Por eso la importancia de ese Salvador que lo redimiera de algo tan difícil como era la ley. Solamente cuando nosotros estamos revestidos de Cristo y entendemos ese hombre perfecto que tenemos dentro, con todas sus habilidades, es que podemos mirar de nuevo con una perspectiva diferente todas las cosas. Si seguimos mirando las cosas carnalmente, nunca vamos a poder entender todo lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces estamos hablando que ese Cristo que Dios colocó dentro de mí es lo que me hace perfecto, santo, sin mancha, ¿sí? Dios, Él se está ocupando de cumplir el plan de las edades. No el hombre, es Dios, ¿sí? Y estos versículos muestran que efectivamente Dios nos ha colocado Cristo dentro, que nos ha sellado con un espíritu perfecto, que Él no mintió al decir que nos iba a hacer santos y sin mancha, sino que Él nos sella colocándonos su espíritu para que absolutamente nada de la carne pueda afectar esa nueva criatura, para que nada de mis pecados grandes, pequeños, de mis debilidades pueda afectar ese Cristo que llevamos dentro. Entonces coloca una simiente incorruptible, nos sella porque Él lo ha prometido y lo está cumpliendo. Entonces, el hombre necesita con toda humildad y con todo ese desprendimiento de la carne, decirle a Dios, sí, haz la obra en mí que yo quiero, ¿sí? A veces creemos que somos nosotros, ¿sí? Y esta es la parte que yo quisiera que entendiéramos. Cuando hay una parte en la palabra acerca de formar el Cristo, ¿sí? Uno siempre esa palabra es como si ese Cristo estuviera como incompleto, ¿sí? Como que le faltara. Entonces lo que esta noche necesitamos entender
voy a irme primero a esta diapositiva, es que ese Cristo que Dios nos colocó ya es perfecto, ¿sí? Es ya listo. No requiere ni necesita nada que yo le coloque al Cristo como tal. ¿Qué es lo que yo necesito hacer en mi vida? ¿Sí? Formar a Cristo tiene que ver con el tiempo que me toma o que le toma al hombre admitir que en la carne no hay nada bueno. Es algo totalmente diferente. No es que nosotros como hombres vamos a hacer que ese Cristo mejore, que ese Cristo se vaya volviendo cada día mejor, perfecto. No. Es muy importante entender que Dios nos colocó un Cristo sano. Yo escuchaba ahorita en la oración de Mita, claro, lo que necesitamos es clamarle al Padre que el Cristo que tenemos dentro, que es un Cristo sano, que es un Cristo que nos liberó de esa esclavitud de la enfermedad, obre. Entonces yo voy a la cruz y le permito y le digo, Dios, por medio de este Cristo que ya está dentro mío, necesito que Él se salga, ¿sí? E inunde este cuerpo caído y le dé la sanidad que ya tengo, ¿sí? Ya es una promesa cumplida. Entonces, ¿qué significa eso de formar el Cristo? No es que a ese Cristo yo le tenga que hacer algo, no, es que yo admita mi debilidad y entre más rápido lo haga, entre más cada día me vaya desprendiendo de todas esas cosas que estoy empoderada, ¿sí? Le voy permitiendo a Dios la obra que Él quiere hacer en mí, ¿sí? Me devuelvo en la diapositiva. En algún momento, Pablo, ¿sí? Se glorió en su debilidad, ¿sí? Él entendió que tenía que ser revestido de una nueva criatura. Por eso es que ahora que nosotros leemos que Pablo dejó, todo lo hizo, mucho lo tuvo por basura, sus títulos, su enseñanza a los pies de Gamaliel, todo lo que él representaba. Eso lo botó a la basura. Eso es un proceso mental, ¿sí? Y se quedó con la obra de Cristo, ¿sí? Él entendió que en sus propias fuerzas y por sus propias obras no iba. ¿Qué hizo Pablo? Aceptó el sacrificio, que es lo que nosotros hoy también debemos aceptar. Entonces, ahí en Corintios dice, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad, ¿sí? Y aceptar el sacrificio, como dice en Hebreos 10:12, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es lo que yo debo aceptar, que yo en mí nada, pero en el sacrificio que hizo Jesucristo ya. Y ahí es donde tenemos como ejemplo a María, la hermana de Marta, que ella se queda con la mejor parte, ¿sí? Que es la palabra, que es la espada, es lo que nos permite discernir, entender, conocer a nuestro Padre. La historia es bella, dice en Lucas 10:38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, Jesucristo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, ¿sí? Había que pagar el recibo del agua, la luz, el impuesto, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que hacer, ¿sí? Esas son las cosas. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y aquí podríamos decir, amparo, amparo, estás afanada y turbada con tantas cosas. Y cada uno puede colocar su nombre porque eso es lo que a uno lo distrae, ¿sí? Lo que no le permite sentarse porque no ha hecho decisiones. Ahora, no es que dejemos de trabajar, que dejemos, yo puedo estar trabajando, pero ese Cristo en mí me puede estar iluminando, puedo estar pensando y haciendo. Si Dios dice que uno puede, puede, ¿sí?
pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, en esto consiste esta administración, en poder sentarse y considerar esas riquezas que tenemos en Cristo dentro. Pablo lo hizo, Pablo fue humilde, él dijo, no quiero nada mío, yo acepto el sacrificio. Y por eso, entonces, acá el versículo que les comentaba, en un momento Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y es muy importante que nosotros sabemos que Cristo tiene dos partes. Cristo es nuestro Salvador y es nuestro Señor. La mayoría de nosotros aceptamos la salvación, claro, confesamos Romanos 10:9, listo, ya, pero queremos hacer a Jesucristo nuestro Señor. Un Señor es aquel a quien yo le sirvo con el amor, a quien deseo estar siempre ahí, ¿sí? A los pies, escuchándolo, esa voz que me está diciendo, que me está hablando, porque entiendo que en la medida en que yo me niegue, en la medida en que yo me haga menos en esa carne, ¿sí? Puedo darle más espacio a él. Entonces, que podamos decir como Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, efectivamente el trabajo, todas estas situaciones que estamos viviendo, todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, yo estoy ahí bajo ese manto de protección, metida dentro de ese Cristo, bajo las alas del Padre, y lo que Él decida está bien, ¿sí? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses 3:3, porque habéis muerto. La palabra es muy clara, está dentro de lo dirigido a mí, habéis muerto. Y vuestra vida está escondida, maravilloso, con Cristo en Dios. Entonces, es poder entender la parte que hace Dios y la parte que yo debo hacer. Yo no debo actuar por obras, ¿sí? Empoderar mi carne en todas estas cosas. Lo que debo hacer es cada vez aceptar más el sacrificio y lo que tengo dentro, que ya es un Cristo sano, es un Cristo inteligente, es un Cristo que me permite tener esa confianza, ¿sí? De saber que Dios tiene el control de todas las cosas, de todas las cosas. Dios lo que quiere es que yo me vista de ese Cristo. Y aquí tenemos los usos de vestirse, ¿sí? Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, en misericordia, en benignidad, en humildad. El hecho de que yo me revista y entienda el Cristo dentro va a permitir que yo pueda tener una vida, por supuesto, que ese andar mío sea algo coherente, ¿sí? Yo no puedo estar en Cristo y haciendo otras cosas no, eso hay una coherencia. Entonces, nosotros en Cristo somos una nueva criatura. Tenemos que ser diferentes. La palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron. Si muchos de nosotros todavía tenemos vicios, cosas de antes, ¿sí? Dios dice, no, ya pasó. He aquí todas son hechas nuevas. Se debe estar plenamente persuadido, convencido de lo que Dios ha hecho. Si yo todavía sigo viviendo alguna situación del pasado, bueno, cosas, no he creído, porque Dios dice que ya hizo todo nuevo, ¿sí? No estoy convencido de lo que Dios está haciendo dentro mío. Entonces, esas viejas emociones, los antiguos pensamientos, todo eso era un vestuario viejo, gastado, sucio. ¿Quién de nosotros quiere andar así? Nadie. Uno siempre desea ponerse un vestido nuevo, limpio, hermoso. Eso es revestirse de Cristo, es entrar en la presencia de Dios en el mismo lugar santísimo, que ya nosotros lo podemos entender, ¿sí? Nuestro Padre sabe que dentro, nos hace saber que dentro nuestro habita una nueva persona, que es digna de permanecer, no de entrar cada año, como lo hacían en el Antiguo Testamento, sino cada minuto
Yo no me voy de la presencia del Padre, estoy ahí, ¿sí? Y ese permanecer me permite una dulce comunión con el Padre. Es muy importante que yo tome el Cristo y me apropie de Él. Ese Cristo no puedo seguir pensando que es, sí, yo tengo nueva naturaleza. Sí, la nueva, no, la nueva naturaleza no, es Cristo que mora en mí, trabaja en mí, es sano en mí, me permite tener lo que dice, las riquezas del poder, ¿sí? Fortalecido con todo poder dentro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Él, no soy yo, es Él. Entonces, este 2021, que es un año retante, que es un año difícil para el mundo, pero Cristo no ha cambiado. Cristo es el mismo siempre y permanece ahí en mí. Yo soy la que debo trabajar, ¿sí?, en ese Cristo para que opaque ese hombre externo que cada día se preocupa, que cada día está ansioso, que no sabe porque escucha, porque oye, todo por sus 5 sentidos, mientras que ese Cristo permanece. Dios no cambia, Cristo no cambia, sus promesas están intactas, nada les puede entrar, ¿sí? Entonces, es muy importante, voy a tomar otros minuticos para que nos quede la idea cerrada. Es algo que quería compartir, que venimos hablando de entender esta iglesia, que no es una iglesia de piedra, ni es un grupo, ni es una persona, no, somos Dios y yo sentada en los lugares celestiales, pegadita ahí de la cabeza, ¿sí? Entonces, entender que somos un cuerpo. Esta iglesia invisible tiene los componentes suficientes, Cristo que es la cabeza y el cuerpo, ¿sí? Y aquí dice quiénes conforman su cuerpo, quiénes conforman el cuerpo, este cuerpo. Miremos acá, dice en Lucas 16:15, entonces les dijo, vosotros los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones. ¿Sí? Ya les digo cuál es la idea que quiero contarles. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Bien, ¿quiénes somos los integrantes de este cuerpo? Respuesta, Dios sabe quiénes. Aquí nosotros no podemos decir que somos 5 o 10. La verdad es que somos millones alrededor del mundo, inclusive los que ya se fueron a dormir. Desde hace muchos años, gracias a Dios, Dios le mostró a algunos hombres la división de Hechos 28 y ellos, por el 1900 por lo menos sabemos que hubo hombres que se fueron a dormir conociendo estas preciosas verdades de las promesas del llamamiento santo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que esta iglesia no somos 5, no somos 7, no es el grupo de Juan, no es el grupo de Sara, no es el grupo de Amparo, son los hombres que Dios sabe, que conoce su corazón, que Él dice que son los que son de Cristo. Entonces, no hay que preocuparnos por la cantidad, ¿sí? O sea, Dios es el encargado de juntarnos y Él sabrá si nos junta a 5, a 10 o a 20. Dios lo hace y es muy importante que nosotros tengamos esto claro, ¿sí? Aquí en 1 Corintios 3:4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ahí está la respuesta, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, y miren esta maravilla, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, aquí no se trata de que hay un grupo, de que somos 5. ¿Por qué? Porque como dice ahí, eso es un vicio de la carne, y nosotros hemos de entender que nosotros somos una iglesia invisible con promesas altas. Todas nuestras promesas no tocan la tierra, todas son en Cristo Jesús,
que está allá adentro, que es espíritu, ¿sí? Que es espiritual. Entonces nosotros no podemos hacer lo que hace la carne, considerar grupos, jerarquías eclesiásticas, mirar cantidades o cualidades. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo Cristo. Esa es la razón. El mismo que murió por cada uno de nosotros. Así que aquí no hay uno más o uno menos, como lo dice Dios. Todos somos servidores, en mayor o menor medida. Tenemos toda la plenitud de Dios en Cristo. Así que Él es nuestro maestro. O sea, Él es nuestro maestro. Y gracias a Dios que hemos descubierto que nos equivocamos, que no tenemos inclusive la palabra no, nos ha tocado dar vuelta atrás y decir, miren, esto no es así, Dios nos ha estado mostrando otras cosas, qué bueno, porque nos quitamos esos prejuicios de que teníamos nada, no tenemos lo que Dios nos permite discernir en Cristo y ya, somos una iglesia libre de la carne. Allá es lo que Dios pretende que lleguemos, a ese pleno entendimiento de las riquezas que hay en Cristo Jesús. Es una riqueza poder entender que yo no estoy sujeta a un pastor o a alguien, porque no es que todos los hombres nos equivocamos. El cuerpo está directamente conectado a la cabeza y la cabeza está adentro. Estamos ahí. Entonces, es muy importante que sepamos que nosotros debemos entender en dónde estamos. No estamos en un grupo, no somos 5, no somos 6, somos la iglesia del cuerpo, que en este momento de la historia, en el año 2021, no sé, Dios solamente sabe cuántos somos y nos junta porque Él quiere, ¿sí? Entonces, bien, y ya para ir acá cerrando, solo hay una responsabilidad en esta iglesia, ¿sí? O sea, delante de Dios. Y Él nos dice y nos ha repetido y hemos escuchado a Juan en los últimos tiempos, que no nos pongamos a preocuparnos si quiénes son de Cristo y estos sí van a ir al cielo y estos no, o sea, nosotros no. Dice en Filipenses 2:12, fíjense que es un libro dirigido a nosotros. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ahí están las dos partes. Está la parte del hombre, ocupaos en vuestra salvación, en la comunión, ¿sí?, que tenemos con el Padre, que Dios es el que se encarga de producir, ya lo entendimos. Es Dios quien está formando o sea, quien nos está revistiendo de Cristo, ¿sí?, para que lo podamos entender, no que le falte algo. Y nosotros debemos ocuparnos, así dice en palabra de Dios para todos, ocúpense seriamente de su salvación con profundo respeto, ¿sí?, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que podemos y tenemos la responsabilidad de ocuparnos, cada uno, independiente de lo que aquí se enseñe, soy yo y soy la cabeza, somos los dos. Entonces, en las iglesias, en estos tiempos, nosotros no nos debemos confiar de nada. Esto lo saqué de algo que dijo Juan en la enseñanza del domingo. No es un secreto en estos tiempos que muchos de los que están promocionando la venida del anticristo están en las iglesias. Y nosotros lo sabemos. Ya escuchamos que hay iglesias que realmente no les importa el creyente, les importa la plata. Eso no es un secreto. O les importa, a los pastores les importa, es el protagonismo, ¿sí?, figurar, ¿sí? Dice en Filipenses 3:18, fijémonos que es un libro dirigido a nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre,
Y es cierto, o sea, hay gente que va a una iglesia porque se importa a sí mismo y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. O sea, esto está escrito y está dirigido para nosotros dentro de una iglesia. La iglesia del cuerpo de Cristo, la celestial, la invisible, debe ser una iglesia libre de la esclavitud de la carne. Y hemos de entenderlo así. Por supuesto que si yo me estoy liberando a la carne, ¿cómo voy a pretender que la iglesia me esclavice con asuntos de que aquí todos deben hacer esto o lo otro? No. O sea, de la misma manera y en coherencia con lo que cada uno está haciendo, pues debe ser una iglesia libre de la carne, de sus limitaciones, de hombres sedientos de poder, protagonismo. Nosotros aquí no necesitamos nada de eso, porque estamos cada uno sujeto a la cabeza. Teniendo a Cristo mismo dentro, está disponible la comunión con Él, ¿sí? Ya no hay necesidad de hacer ceremonias. Por ejemplo, antes uno hacía la ceremonia de la comunión, ¿recuerdan? El pan y el vino. Pero ahora yo estoy en el lugar santísimo. Ahí tengo la comunión, la que es, la de Dios y yo, somos los dos y estamos en comunión. Ya no hay necesidad de vino y de pan porque eso era un tipo. Ya lo tengo dentro. Tengo el vino y el pan que es a Cristo dentro. Ya no necesito ceremonias porque están ahí. ¿Sí? Fíjense lo alto que tenemos. Esa era una simbología para otro tiempo. Hoy yo estoy en la presencia de Dios cada vez que me conecto en mi Cristo perfecto y tengo una comunión con la sangre, con la carne, con esa sanidad, porque lo que pretendíamos era ser sanos, pues ya soy sano en ese Cristo, ¿sí? Hoy somos el tabernáculo que Dios prometió desde antes de la fundación del mundo, un tabernáculo santo y sin mancha. Que Dios los bendiga. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Vamos a parar acá la grabación y tomamos unos minuticos, qué pena, pero pues no quería que